Hola amigos de Contexto. Hoy tenemos un tema local, vamos a decir, enlazado con un tema, bueno, que se ha discutido mucho en el mundo y es la demografía. ¿Qué tanto influye el crecimiento de la población en las ciudades del mundo? Y por supuesto vamos a aterrizar en lo que es el Gran Santo Domingo, nuestra ciudad de Santo Domingo y todas sus zonas aledañas. Tenemos desde hace muchos años, desde el 1800, venimos hablando, por ejemplo, de la teoría de Malthus, que dice que la población aumenta en una proporción geométrica, o sea, que aumenta con un factor de multiplicación, versus los recursos que aumentan en una proporción mucho menor, que él le llama proporción aritmética, que es la proporción que es por suma, ¿no? O sea, es mucho más grande lo que crece la población en el mundo y realmente se ha comprobado que así es, aunque hay en zonas de nuestro globo terráqueo que se tienen mucho más niños a lo que aumentan los recursos. Sin embargo, también tenemos otro caso y es que los países más desarrollados, vamos a decir el continente europeo, por localizarlo en una zona donde pasa, las parejas no están teniendo la cantidad de hijos incluso para pues que la reposición se lleve a cabo, que es 2.2 hijos por pareja. Entonces pasa que si los jóvenes son los menos, la población adulta envejeciente, más ahora que vivimos mucho más por todos los adelantos tecnológicos y científicos, no son suficientes los jóvenes o las personas en disposición de edad de trabajar para mantener a estos envejecientes, y ahí también tenemos un problema. De manera que vemos de un lado los que dicen que la población crece demasiado rápido y no hay recursos para mantenerlos, pero por el otro lado también tenemos los que dicen que las poblaciones o las ciudades donde no hay suficientes niños naciendo, pues no van a tener personas en edad de trabajar para mantener, por ejemplo, en las pensiones, en el trabajo en general, mantener esos envejecientes. Para hablar de esto y traducirlo a cómo estamos nosotros en cuestión de demografía y planificación urbana, hemos invitado en esta ocasión a un arquitecto especialista en estos temas que pasó 4 años en Japón estudiando planificación. Hemos invitado a Jesús de Alessandro, quien además está en el Ayuntamiento del Distrito Nacional y es el director de arquitectura de la Universidad de Unive. Bienvenido, Jesús. Gracias, muy amable. Yo pienso, antes de comenzar, que la discusión general sobre la explosión demográfica no es errada. Si uno ve el año 1900, el inicio del siglo XX, la población de la Tierra, del planeta, era apenas de 1.5, 1.6 millones, miles de millones. 100 años después, pasábamos los 6.000 millones y hoy estamos en 7.600 millones de habitantes. Sí, es una realidad de que hay una explosión demográfica. Lo que pasa es que la explosión demográfica no es igual al crecimiento económico. Entonces ese bono demográfico que tienen algunas zonas tiene que ser trasvasado a otras. En el siglo XIX se fue trasvasado de Europa del Sur o de Europa en general a América. Sí. ¿Cuántos inmigrantes recibieron los Estados Unidos, Argentina, América Latina, de Europa? Eran zonas enteras de Italia, de España, de Alemania que se vacían. De Irlanda es el único caso de que después de la hambruna del ¿cómo se llama? De la papa, sí, redujo su población absoluta. Sí, pasó de 8 millones a 4 millones y todavía está en la fecha que no llega a la población que tenía en 1848. Entonces, eso está pasando en la segunda fase del siglo XX y más acelerado ahora en el siglo XXI con poblaciones de África, sí, las más pobres, y del Medio Oriente. Bueno, también las europeas eran las más pobres. ¿Tú crees que eran ricos los que venían a América? Sí. Eran
eran como decían adelante, una mano adelante y de otra hecho, atrás. por eso emigraban, fue migración Por eso económica. emigraban, por hambre, Claro, por hambre. claro. Y por imposibilidad de tener una reproducción y una perspectiva de crecimiento. Ahora es de África, de Medio Oriente y parte de Asia, hacia Europa, hacia los Estados Unidos. A todo esto se le superponen ideologías, racismo, percepciones, pero la realidad es que el ser humano, desde que es Homo sapiens, Emigra por necesidad. emigra permanentemente. La migración es la forma natural de que se ha expandido la raza humana en la Tierra. Solo hay que leer el libro este de Hariri, Sí. que se llama Sapiens, donde se ve cómo de ser una partecita chiquitita en África conquistó toda la Tierra, el Homo sapiens. Entonces, yo creo que Malthus tenía razón en un sentido. El crecimiento poblacional sigue siendo geométrico. Sí. Ahora, no tenía razón en que la capacidad de producción también podría ser geométrica. Con la tecnología. Hoy se produce Exacto, con la tecnología suficiente alimento y suficiente bienes para abastecer a la población entera. El problema es la distribución de esos bienes. Claro. Y el otro problema que viene aparejado es cómo la movilidad de esa población transforma, en este caso, la República Dominicana, de un país rural hace 40, 50 años a un país eminentemente urbano. Ahora bien, eso que tú dices, Julio, es muy cierto. Malthus no tuvo en cuenta esa progresión geométrica de la producción, pero hay otro problema y es justamente el que queremos tratar con Jesús, que una cosa es que sí haya recursos para alimentar y abastecer a toda la población que crece geométricamente, y otra cosa es que se distribuyan en ciudades planificadas correctamente. Y ahí nos vamos, por ejemplo, a la ciudad de Santo Domingo, donde hay hacinamiento, donde las personas vienen del campo a la ciudad desde hace muchísimo, desde los 60, vamos a decir, y se van pues distribuyendo en cordones de miseria. ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Cuál es la situación? Si quieres dar cualquier opinión respecto a la teoría de Malthus y lo que pasó hasta ahora en el mundo, para de una vez aterrizar en lo que es la ciudad de Santo Domingo. Sí, bueno, gracias por invitarme y quiero comenzar hablando un poquito de dos aspectos fundamentales de la demografía. Uno es composición por edad y otro es cantidad. Y es importante que nuestra audiencia entienda claramente cuál es la dinámica de un indicador y del otro indicador. En sociedades que no tienen una dinámica económica productiva, que crece, que tiene tasas de crecimiento anual, hay una composición por edad en la que la mayoría de los habitantes son jóvenes, y luego una minoría media de personas que están en edad de trabajar, y luego una ínfima minoría de personas ya que son ancianas, porque no hay desarrollo para mantener un sistema de salud eficiente, por ejemplo, aunque la natalidad, por eso hablamos de cantidad, que es diferente de composición por grupos de edad, aunque la tasa de natalidad es baja, porque no hay tampoco servicios de salud para que nazcan todos los niños que sobrevivan todos los que nacen. Sí. La composición es piramidal, y eso no permite que haya, como tú decías anteriormente, una masa de personas que se sumen al mercado laboral para producir. O sea que lo uno y lo otro, cuando la mayoría es menor de edad y cuando la mayoría ya son envejecientes por encima de los 60 años de la edad de jubilación estándar, tenemos un esquema deficitario. Sí. O no podemos producir para pagar las pensiones, o no podemos producir para mantener a nuestros hijos. Sí. Ese es el tema de composición por edad. Ahora, hay otra dinámica distinta que aplica al factor, al indicador cantidad. Cuando hay un clima de crecimiento económico, necesariamente eso se traduce en un aumento demográfico inicialmente. O sea, una sociedad comienza a ver un incremento de cantidad, ya sea porque hay migración del campo a la ciudad o de otros países, a esa economía que ya se constituye una plaza, un mercado de empleo importante, o porque aumenta la tasa de natalidad.
por uno o por otro, la cantidad absoluta de personas aumenta. Y eso comienza a traducirse en el tiempo, que vamos a ver en el caso dominicano de qué se trata, en una elevación de la edad promedio de esa composición demográfica. La edad promedio comienza a elevarse, y si vemos eso que antes parecía una pirámide de grupos por edad, en la que la punta son personas de mayores a los 60 años, que es la edad de jubilación, y la parte más abierta, que es el grupo más importante, más grande, son los menores de edad, comienza a cerrarse abajo y a engrosarse en el centro. Y luego comienza, en una curva, a elevarse todavía más esa composición demográfica en la que la mayoría comienza a ser en edad de trabajar, y se vuelve entonces la media de la población mucho más envejeciente, y la tasa de natalidad comienza a bajar de una forma que hace irreversible el aumento en número. Las Naciones Unidas tienen un análisis muy bueno de data local que sugiere que cuando nosotros tengamos una media de 37 años aproximadamente para 2060, la población dominicana va a comenzar a decrecer. La tasa de crecimiento va a llegar a cero. Y eso si todo transcurre como se puede ¿Cuándo ver eso? desde 2060. ahora. 2060. Va a llegar a cero y se va a volver ¿Y qué negativa. cantidad habrá de dominicanos? 13,7 millones de personas. En ese pico va a comenzar a bajar. Sí. Fíjate que la preocupación de la sobrepoblación, si uno entiende esa dinámica, esa curva es un comportamiento demográfico universal, es casi un axioma. Sí. Eso si todo transcurre como se puede proyectar utilizando los indicadores actuales. Pero luego de ese punto y hasta 2100, que son las proyecciones más lejanas que tenemos de Naciones Unidas, por data que nosotros le suministramos a Naciones Unidas, va descendiente, con una tasa de crecimiento negativa. De 2036. De 2060 en adelante, va a ir decreciendo hasta la tasa de crecimiento se vuelve negativa. Y a 2100, que es hasta donde se proyecta, tendríamos 12 millones y algo. No, el caso, por ejemplo, de los países de Europa del Sur, España, Italia, Francia, que han atravesado ese proceso. Sí. Bueno, su tasa de crecimiento vegetativa es negativa. ¿Cómo la compensan? Con la inmigración. Eso te iba a decir, entonces ¿hasta qué punto? Porque si tú lo ves desde el punto de vista global, la población de la Tierra no está decreciendo. No, para nada. Sigue creciendo. Exacto. ¿Hasta qué punto también es Cada conveniente? 15 años se suma 1 billón de personas a la población global. Sí, es mucho. 7.000 millones de personas ahora mismo. O sea que el problema sí existe. El problema existe porque van a venir esos migrantes. Y la población cada día va a ser mayor la del mundo. Entonces, las razones por las cuales autores como Jeffrey Sachs vindican a Malthus el día de hoy es porque, a menos de que Malthus no previó que la tecnología y las revoluciones industriales luego del siglo XIX, porque han habido 3 que se pueden marcar claramente, ciertamente él fue certero en advertir que los recursos son limitados. Sí, claro. Entonces, en ahora, una época que todavía cuando nos enfrentamos al cambio climático, cuando nos enfrentamos a un sistema de recursos finitos en la Tierra, que comenzamos a ver que la Tierra realmente es un espacio que no es infinito en términos de disponibilidad de recursos, mucha gente comienza a mirar atrás y dice, bueno, pero es que este señor no estaba equivocado. De alguna forma tenía un buen argumento. No pudo prever que la tecnología va a permitirnos aumentar nuestra capacidad de producir y que eso se tradujese también en un crecimiento sostenido de la población global. Pero definitivamente sí nos puso a todos a pensar que los recursos son finitos. Claro. Sí. Además, los recursos naturales también, o sea, no solamente, quizás él no se refería en aquella época a los recursos naturales que ahora lo tenemos tan presentes, como el deterioro del ambiente. Bienes tangibles que sean ya transformados. Un ejemplo muy claro de esa perspectiva malthusiana es nuestra ciudad colonial. Nosotros tuvimos 50 años de florecimiento cultural y económico al principio de la fundación. Y luego 350 años de recesión y de crisis. Y nuestra ciudad colonial es una cápsula del tiempo. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la UNESCO la distingue y la protege por ser una cápsula del tiempo. Es uno de los emplazamientos coloniales de todo el mundo cuya malla vial ha cambiado menos, porque en 350 años no hubo crecimiento poblacional, por lo que no hubo que modificar y transformar sustancialmente luego de una primera intervención de 50 años aproximadamente de planificación,
y de construcción de distintos edificios que son civiles, que son institucionales, que son religiosos, que son habitacionales, eso se mantuvo congelado, mal que bien, 350 años. ¿Y por qué? Porque la recesión, la crisis, no permitió que nosotros comenzáramos a potenciar nuestra capacidad de producir, y eso produjo produjo emigración y produjo un descenso en la tasa de natalidad también en esa población, que duró 350 años sin salir del enclave colonial. Luego, ese techo malthusiano se rompe. ¿Cómo se rompe? En la Primera Guerra Mundial, las economías en guerra necesitaban territorios que tuviesen paz como el nuestro para producir, y se comenzó a inyectar capital aquí. Hubo una intervención americana, pero todo eso orbitaba alrededor de que éramos un territorio con vocación para la producción. Esa danza de los millones, caso de caña de azúcar y otros rubros agropecuarios. Esa danza de los millones produjo un incremento poblacional, y por primera vez a principios del siglo pasado ya no cabía la población dentro del enclave colonial, y comenzó a migrar hacia el este y hacia el noreste. Y ahí comienza la ciudad a crecer, como el gráfico que les mostré, hacia el oeste, oeste y noroeste. La dirección de los huracanes. Esa es muy interesante. Vamos a ir a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa y entonces seguimos con vamos a decir, descripción de cómo ha crecido la ciudad de Santo Domingo. Volvemos. Bien, amigos, continuamos este programa sobre demografía, población, y en este caso centrado en la ciudad de Santo Domingo. Nos decía Jesús de Alessandro que la ciudad, el casco histórico que yo le llamo, o la ciudad antigua de Santo Domingo, mi lado de colonial no me gusta, no, implica colonia, colonización, dueño, donde yo nací. Yo nací en la calle del Obispo Meriño, casi esquina Luperón, y viví ahí hasta los 10 años. Evidentemente, del punto de vista urbano, el trazado urbano no se ha modificado. Sí, está intacto. Bueno, en la parte de abajo, la avenida del Puerto, eso es nuevo, pero eso no forma parte, está fuera de la muralla, de la antigua muralla. Pero lo que sí se modificó bastante fue las edificaciones. Algunas se preservaron, otras cayeron en las ruinas absolutas. Por ejemplo, la Casa de Colón hubo que reconstruirlo en 1940, creo que fue. Cuando Trujillo, ahí se construyó un palacio de telecomunicaciones y del correo totalmente ajeno a la arquitectura. El de correo lo demolió Balaguer para hacer lo que es la Plaza España hoy en día. Y así vemos, por ejemplo, la calle del Conde, cantidad de edificaciones del siglo XX, de la primera hasta el 66, que se prohibieron las demoliciones. Hubo muchas demoliciones y hubo muchas incrustaciones de arquitectura distinta en la ciudad vieja. Pero como tú dices, la ciudad salió del casco colonial, de la zona amurallada, vamos a llamarle. Formalmente ya. Y comenzó, así, digamos, a principios del siglo XX. Parece que había mucho hacinamiento y comenzaron a desarrollarse esas viviendas que vemos en lo que se le llama Ciudad Nueva y posteriormente Gascue, donde está el Palacio Nacional, que lo hizo tu abuelo. Esas casas con jardines, con espacio, eran como casas casi de descanso que tenía la población. Sí, de hacienda. Incluso había casas de veraneo en esa época. Tú nos explicabas que lo que ahora se llama la circunscripción número 3, que es la parte noreste de la ciudad, que es la más poblada, la más pequeña y la más poblada, hecho, tiene un trazado urbano más organizado. Eso no lo sabía. La circunscripción número 3. Si pudiéramos buscar ese mapa de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, que tiene mismo. Sí. Hay uno más claro que
subraya los asentamientos informales y la malla vial, que luego lo vamos a poder ver. Sí. Pero ese territorio que está de la Máximo Gómez al este hasta el río Sama y luego entonces aproximadamente de la México hacia el norte hasta el río Isabela, es el más pobre, el que tiene la malla vial más organizada, porque Trujillo la marcó para hacer un ensanche de una vocación obrera, ahí es que está Villajuana, todas las villas. Villa Consuelo, Villa Francisca. Sí, fíjate que es una cuadrícula. Correcto. Es una cuadrícula perfecta. Sí. Ese territorio tiene aproximadamente 27.000 personas por kilómetro cuadrado. Esa es 27.000. Esa es la densidad poblacional de Manhattan. ¡Wow! No me digas. Dios mío. Y es el territorio que tiene más asentamientos informales en la orilla del río. Sí, también por eso. Presenta un estado de vulnerabilidad muy grande. Es el que tiene menos espacio de parques también. O sea, la población tiene menos acceso a espacios de ocio. Espacio verde, zona verde. Sí, pues está todo pegado. No hay. Está todo pegado. Eso también sube la densidad poblacional. Sí. Pero hay pocos edificios. Son casi todas casas individuales. Casas de 1 o 2 niveles, sí, correcto, salvo algunas excepciones de condominios. Pero las casas con patios atrás, que es otra modalidad de vivienda que quedó muy reflejada en el censo del 2010. Sí. De pronto es una buena coyuntura para hablar un poco del Distrito Nacional como territorio, de lo general a lo particular. Nosotros somos parte de la... Perdón, la densidad del polígono central es menor. Sí, claro. Menor que la circunscripción 3. Sí. A pesar de que hay muchos edificios. Sí, pero son apartamentos más grandes, de menos población, hay más inversión, pero no necesariamente hay la misma cantidad de población. Sí, eso te indica que es un hacinamiento tremendo el que tenemos en Santo Domingo. En la circunscripción tenemos en el Distrito Nacional aproximadamente 7 kilómetros y algo ocupados por asentamientos informales. Que no son tugurios. El tugurio tiene otra denominación muy distinta. ¿Cuál es la diferencia? El tugurio es un asentamiento empobrecido que puede ser formal, y de eso tenemos mucho más. Hay asentamientos formales, de construcción formal, habiendo sido hecha con los permisos de rigor de las leyes vigentes, pero que están en estado de deterioro. Y también hay asentamientos informales que son parte de esos enclaves de deterioro. Eso es las villas, por ejemplo. Entonces el tugurio ocupa una mancha mucho mayor que la del asentamiento meramente informal. Que son, por ejemplo, los que están alrededor de los ríos, ¿verdad? Sí, el asentamiento informal es un asentamiento que ocupa un terreno que es de otra persona, o un terreno del Estado titulado, o un terreno comunero del Estado, en cuyo caso o de privados. Aplican... Sí, por eso mencionaba al principio de otra persona. Que de hecho se han ido formalizando porque el gobierno está entregando titulación. Por ejemplo, estos que quedan en la José Contreras, abajo, por ejemplo, por el Mesón de la Cava y todos estas casas que se han ido formalizando. Exacto, la Cayetanos Hermosén. Esto podría ser informal hasta que se formalizaron con la entrega de los títulos. Bueno, si se clarifica la propiedad de la tierra y se transparenta y finalmente ya pasa a manos del habitante, pues ya se va automáticamente formalizando el lugar. Hay también que ver elementos de infraestructura, qué niveles de vulnerabilidad tienen estos habitantes. Había un urbanista muy famoso que una vez me hizo un comentario, me dijo: a mí me encantan los asentamientos informales de Latinoamérica, porque la señora pone su flor en un macetero, en una ventanita, saluda al niño que está allá abajo. Pero esta persona era de un lugar muy desarrollado. Claro, que no sabe los problemas que eso trae. No conoce, no ha vivido en un asentamiento ve solamente informal, la chispa de un detalle bonito. Correcto. Entonces hay de todo. Hay que evaluar cuáles son las condiciones de estos asentamientos, ver de pronto, en base a esas necesidades levantadas, cómo se puede abordar ese clima de vulnerabilidad ante construcciones muy precarias o ante eventos del clima, inundaciones, sequías, ciclones. Hay un número de elementos que juegan en contra de estas poblaciones que andan en mucha vulnerabilidad. Inseguridad social, crimen. Droga, claro que sí. Yo quisiera que fuéramos pasando algunas de las diapositivas que nos ha traído Jesús para ir comentando sobre todos estos detalles y problemas que ustedes han encontrado aquí. Por ejemplo, aquí está la ciudad murallada. Bueno, sí, eso es una recreación temprana de nuestra ciudad colonial. Nosotros, como les mencionaba,
Nos pasamos los primeros 50 años en un proceso de crecimiento. Poco después de eso, los colonizadores encontraron plata, oro, en otros territorios que posteriormente iban a ser virreinatos, en lo que hoy día es México, Perú o Bolivia. Sí, parte de Centroamérica, Guatemala. Y nuestro país quedó un poco abandonado. Hay un foco detalle más interesante en ese mapa. Esa es una recreación. Esa es una recreación de la invasión de Francis Drake. Sí, pero fíjate que del otro lado, lo que llamamos la zona este del río Sama o de la ría de los Sama, se ve como que había algún asentamiento, pero eso desapareció. Sí, todavía completa, queda una iglesita sí, correcto, al lado de los molinos. Sí. Pero eso ahí fue que se fundó la ciudad. Sí, claro. Y la idea de moverla al otro lado probablemente salvó la ciudad que tenemos y nos permitió heredarla al día de hoy. Claro, es verdad. Porque el territorio del otro lado del río es más elevado y ayudaba a la ciudad a protegerse de las inclemencias del clima, del mar, por ejemplo, y de las invasiones. Del lado en que está ahora. Y siempre fue recreado de esa forma. En toda la planimetría antigua, tú te das cuenta de que hay un énfasis en delinear muy bien la diferencia de altura entre un margen y el otro del río. Vamos a ir cambiando las diapositivas. Entonces llega el siglo XX, comienza una inyección de capital importante en el país. Si te puedes ir un poco atrás, por favor. Y vemos cómo esa ciudad colonial, bueno, era la anterior, pero no importa. Vemos cómo esa ciudad colonial se va expandiendo hacia afuera. Y, de la muralla. Sí, en la próxima imagen, luego de esa misma, vemos cómo creció al 100% en la era de Trujillo. Sí, lo que llamamos la ciudad colonial es lo que está como marrón oscuro. Sí, entonces creció al 150% aproximadamente luego de la salida formal de la población, hasta 1930. Luego, cuando Trujillo hubo un crecimiento también abismal que casi ocupó toda la circunscripción número 3, y ahí vemos un poco ese grid muy rígido, esa malla vial muy rígida, muy organizada, que todavía tenemos hoy como herencia en el Distrito Nacional. En los 12 años de Balaguer, posteriores a la caída de Trujillo, hubo un incremento en la urbanización del distrito de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. 40 kilómetros cuadrados en 12 años es un número sustancial. Eso fue del 30 al 61. En los 12 años del 66 al 78. Sí. Y luego el crecimiento en Huella ha sido gradual, pero tuvo su mayor apogeo, tuvo su proceso de crecimiento más agresivo hasta finales de la época de los 12 años. Es lo que es hoy casi la ciudad. Eso te iba a decir, y fue los únicos luego de parques. ahí lo que ha habido es una transformación de los 12 años de Balaguer. Correcto. Posterior a ese proceso, y ya yéndonos al 2001, hubo una distribución distinta de las unidades político-administrativas de la región metropolitana, porque la ciudad ya había comenzado en los 90. Luego de la caída del muro de la Unión Soviética, iba a hablar del muro de Berlín, por otra historia aparte, hubo algo que se llamó el Consenso de Washington. El Departamento del Tesoro americano, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial crearon una serie de reglas para homogenizar el comercio global. Y nosotros comenzamos a ser jugadores importantes de ese comercio global a partir de los 90. Y si vemos la gráfica del Producto Interno Bruto, nos damos cuenta de que ha habido un crecimiento exponencial de la economía del país, que ha tenido dos grandes recesos. Creo que la curva anda atrás. No sé si podemos ir atrás. Entonces, la curva tiene, al margen de ese crecimiento exponencial, tiene dos recesos importantes. La crisis de 2004, la crisis bancaria, 2003, 2004, y luego la crisis internacional también bancaria de 2007-2008. Fuera de eso, la curva ha venido, es la próxima después de esa. La próxima imagen. O la anterior, perdón. Atrás. Parece que es la anterior. Atrás, una más, ahí. esa. Ahí vemos el receso de 2004 y luego el receso en línea horizontal de 2008. Pero fuera de eso tenemos desde los 90, fíjense el cambio a partir de los 90, cuando comenzamos a ser participantes de ese ejercicio de comercio global. El problema dominicano nunca ha sido uno de producción de riqueza, de capacidad de producir riqueza. Tenemos capacidad instalada para producir riqueza. Pudiéramos todavía mejorar muchísimo más
el estado de nuestros recursos humanos, y eso tiene mucho que ver con la formación de los profesionales locales, nosotros los dominicanos. Pero nuestro problema nunca ha sido el de una incapacidad para producir riqueza. El problema dominicano es de distribución de riqueza. Sí. Y vamos a ver en la presentación cómo ahora mismo el gran pasivo del Estado y de los municipios con el Distrito Nacional como una unidad de administración y política de todo el país, tiene que ver con infraestructura. Ahora mismo la riqueza transformada en infraestructura es parte de la próxima gran agenda del país si queremos lograr un desarrollo sostenible. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de carreteras, de infraestructura urbana, de agua, sí, alcantarillado, electricidad, sí, transporte, cableado, manejo de residuos sólidos. ¿Y qué se está haciendo para eso? Gran parte de esos alcantarillado, pluvial, alcantarillado de aguas negras. En el papel dice que son, a excepción de las vías interurbanas o de los trenes que todavía no tenemos, que deben ser provistos por los ayuntamientos, sí, por los municipios. De hecho, hoy, claro, cuando estamos grabando este programa, un predecesor de tu posición, de director de planificación, que hoy es candidato o precandidato presidencial, dice que él haría un gobierno basado en el municipalismo. El municipalismo ha retrocedido en los últimos, del 66 para acá, ha ido perdiendo funciones. Por ejemplo, el agua de la capital la controlaba el ayuntamiento. El transporte de la capital lo regulaba el ayuntamiento. La provisión de algunos de los servicios de autobuses, la famosa guagua de 2 pisos, y eso lo hacía el ayuntamiento. Todo eso ha ido como quitándose o abandonándolo. Y prácticamente el ayuntamiento, la iluminación pública, todo eso ha terminado en manos del gobierno central. Es decir, ¿habría que remunicipalizar muchas de esas cosas? Yo creo que más que hablar de transformar el esquema de las cosas al día de hoy, el esquema político-administrativo de la gobernanza en el territorio, en el país, es un tiempo para hablar de consenso, de reuniones que tengan una meta concreta y constructiva en aras de mejorar de forma sostenible, o sea, de hacerlo el estado de las cosas. Con las dos instituciones, con el gobierno central y el ayuntamiento, ¿te refieres? Fíjense cuál es la trascendencia del Distrito Nacional. Si hablamos de densidad poblacional, el país tiene una media nacional, fuera del Distrito Nacional, de más o menos 500 personas por kilómetro cuadrado. Sí. El Distrito Nacional en hora laborable tiene 22.000 personas por kilómetro cuadrado. Wow. Imagínense esa gráfica. Sí. No tiene forma de comparación. La tenemos ahí, está por ahí en una de las... Pero para encontrarla más complicado. 22.000 personas por kilómetro cuadrado en horario laborable. Duermen 11.000 personas por cada kilómetro cuadrado. Se nos suman 1 millón de personas más. Y nos volvemos 22.000 que para vienen trabajar. del entorno. Que vienen del entorno. El 30 y pico % viene de Santo Domingo Oeste, luego el 20 y tantos viene de Santo Domingo Oeste, luego un 18 aproximadamente viene del norte, de Santo Domingo Norte. Tenemos aquí es que esos son los que están en los municipios trabajando, lo que era antes el distrito, lo que antes era el distrito, que hoy es provincia de Santo Domingo, hoy es provincia. Y nosotros pero somos del interior Distrito no Nacional. viene mucha gente también de las provincias. Bueno, habría que hacer los aforos. San Cristóbal es parte de la mancomunidad, pero no es provincia de Santo Domingo, y puede que sí, que mucha de la gente que venga del oeste, de Santo Domingo Oeste, tenga su origen en San Cristóbal, en municipios como provincia como San Cristóbal. Ahora mismo, por la trascendencia de la densidad poblacional que tiene el distrito, que es un reflejo de que realmente aquí es que está la mayor plaza de trabajo de todo el país. Creo que andamos por encima del 50% de todas las plazas de empleo formales registradas por ante la DGI. Están en 92 kilómetros cuadrados. Provincia de Santo Domingo y el distrito, que son la región metropolitana, alguien pudiera arguir que también hay que conectar otras demarcaciones, ocupan 1.392 kilómetros cuadrados de extensión. Nosotros de ese sistema ocupamos el 7%. En ese 7% se invierte el 70% de todo el dinero privado en construcción, independientemente del género, que se invierte cada año en toda la región. El 30% del dinero va a parar al 93% del espacio
Y luego el 70% del dinero viene a parar al 7% Eso te habla de cómo está distribuida la riqueza. Claro. Y por qué la gente sigue viniendo Entonces, a trabajar. y cómo está distribuida la riqueza. Esta es una gran plaza de empleo nacional. El Distrito Nacional tiene una trascendencia precisamente nacional, valga la redundancia. Nos tenemos que ir a la pausa, Jesús, pero claro. ¿cuáles son las expectativas respecto a distribuir mejor esta producción en el territorio, que cada vez se concentra más en vez de esparcirse? Vamos a la pausa y volvemos. Claro. Bien, amigos, continuamos con este programa sobre demografía en general y en particular sobre el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y la demografía en la República Dominicana y cómo esa distribución espacial de la población, de la actividad económica y de la movilidad está demasiado concentrada en un espacio extremadamente pequeño. Por eso que uno se siente ahogado a veces en el distrito, por el tránsito, por los servicios saturados, por la contaminación, etc. Incluso hacinamiento. ¿Son cuántos kilómetros cuadrados? 92. 92. Sí. Y de esos 92 hay partes que son las que tienen mayor concentración, particularmente en la circunscripción número 1. Pero hay algo muy importante que es sumamente trascendente que la audiencia entienda. Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy, se han recogido valiosos aprendizajes sobre urbanismo, qué funciona, qué no funciona, qué tenemos que comenzar gradualmente a dejar atrás y qué no. Y para sorpresa de muchos, la densificación poblacional es una receta sostenible. ¿Cuál es el problema del Distrito Nacional? No es que hay mucha gente, es que necesitamos mayor infraestructura, mayores espacios de huellas de espacio público, o sea que con la cantidad mayor de personas cobertura, que tenemos podemos manejarnos bien. Tránsito de masas, tránsito público de masas, tren, autobús, que nos permita comenzar a dejar los vehículos de motor privados en la marquesina. Que son servicios públicos. Sí. Ahora mismo tenemos un problema de movilidad urbana y no necesariamente de densificación urbana. La densificación urbana ha probado producir riqueza muy por encima de la economía de urbanización. La economía de urbanización es aquella que dinamiza el valor de la tierra cuando comenzamos a proveer servicios de periferia. Si la compañía de agua tira una línea de agua, mi terreno que ahora vale 5 pesos, mañana vale 5.1. Luego la compañía de electricidad pone tendido eléctrico, tiran contenes, tiran aceras, hacen una calle. Eso avalúa la propiedad en una proporción X. Cuando nosotros acercamos a las personas dentro de la ciudad y podemos proveerles servicios de una forma más económica, porque ya no hay que cablear muy lejos para asistir a mucha gente, ya no hay que trasladarse grandes distancias para conectar a una persona de un punto al otro dentro de la ciudad. Todo eso se traduce en economía y se comienza a abaratar el costo de vencer, el costo, valga la redundancia, de oportunidad para nuevas industrias. Eso ha probado ser un comportamiento medido ya. Es una receta que funciona. El problema de disfunción ahora mismo del distrito tiene más que ver con la falta de espacio público. Nosotros tenemos aproximadamente 7% de nuestra huella dedicado a parques y espacios de ocio abiertos y tenemos un déficit de más del 100%. Debe ser ¿cuánto? 14. Nosotros deberíamos tener aproximadamente 20% de la huella de la ciudad destinado a parques, para que ustedes tengan una idea. Y pudiera pasar, porque sería muy caro comprar... Eso, instrumentalizar eso... no, pero aquí se han hecho, mira, una serie de Parque Mirador Sur, eso era propiedad privada. Sí. Y Balaguer lo apropió y hizo el pero no se ha vuelto a hacer nada parecido. No, el único que ha hecho ese tipo de obra fue la administración de Balaguer. Sí. El Parque Mirador igualito. El Mirador Norte creo que era... El Mirador Norte pertenece era del Estado, sí, era propiedad del Estado, pero se creó, se creó el Cinturón Verde que se ha destruido en gran parte. El antiguo zoológico
se transformó en un parque urbano y se creó el nuevo Parque Zoológico Nacional, el Parque Botánico Nacional. Es decir, esos grandes parques son los que nos han dado un poco de respiro. Si no pero fíjense que la distribución de esa mancha verde no es equitativa en el territorio. Porque la zona este... Entonces, tenemos en la circunscripción número 2, al norte de la Kennedy, luego tenemos en la número 1 algunos parques importantes. Sí, el Mirador. Y luego la número 3, que prácticamente no tiene nada. Y es entonces habría que hacer y hay alguna crear parques. Entonces hay una serie de rutas que nos pueden llevar a una estrategia de largo plazo, de mediano y largo plazo, de expandir el parque privado de la mano con el sector privado. Porque ¿Los parques privados? Los parques públicos, perdón, el espacio público, de la mano con el sector privado. Hay mecanismos de fideicomiso que permiten a grandes tenedores de terreno desarrollar proyectos en los que se respeta una huella importante para destinarse a espacio público. Está también la posibilidad de la adquisición de tierra al sector privado. Pero la primera fórmula no la entendí. ¿Cómo hacer lo que los privados se involucren en destinar sus terrenos a parques? ¿Cuál es el incentivo económico? Tú puedes crear proyectos de fideicomiso en los que el Estado se compromete a permitirte ciertas reglas de juego, de altura, de densidad, a cambio de que tú de pronto receses un poco el límite de construcción y eso le permita a la ciudad más eso sería, claro, eso sería en límites de construcción en las construcciones privadas. Pero hay un espacio público que es fundamental, que está en crisis absoluta y nadie las aceras. Las aceras, sí, claro. Es que no hay aceras y cada vez son más pequeñas, más dramático. Esa es otra discusión muy interesante. Y ahí creo que el ayuntamiento tiene un rol fundamental. Sí, hay un tema que es integral, que envuelve también a la cultura. Tenemos un sector comercial informal muy grande. No sé si saben que es todo un desafío. Que ocupa las aceras todo un desafío para el ayuntamiento. Claro. Mucha gente llama al ayuntamiento y pide un permiso para vender algo en la calle. Y el sector informal es tan grande. Y mucha gente te dice, bueno, es que en Nueva York se puede y te dan permiso. Bueno, pero ¿qué tamaño tiene el sector informal en Nueva York? ¿Y qué tamaño tiene aquí? Si comenzamos a otorgar además permisos, se le da permiso y se instalan. A vendedores ambulantes. No, pero sin permiso. Se instalan sin permiso. La mayoría. Sí, imagínate si tienen un permiso. Yo vi una campaña que, no es por hacer publicidad, pero que hizo el alcalde de Santiago de recuperar las aceras. Que y fue aquí tenemos un abordaje muy apreciada. Como tiene un tema social tan sensible, eso se ha venido trabajando, pero se ha venido trabajando de manera Mira, por ejemplo, los limpiavidrios se recogieron y ya todos están en la calle de nuevo. ¿Tú crees? ¿Se recogieron? Se recogieron como por 2 semanas. ¿Cuándo? Sí, cuando lo publicaron y todo. Me consta que ha habido un abordaje permanente del tema de los limpiavidrios y de la Defensoría de Espacios Públicos. Sí. Pero sigue siendo todo un desafío. Le voy a dar otra data importante que ustedes necesitan entender para ver todo el plato completo. La educación cívica ciudadana es la que permite al ciudadano entender cuáles son sus prerrogativas y sus derechos en el territorio. Eso tiene todo que ver con la administración individual que cada uno hace del espacio público, ¿no? Claro. La educación cívico-ciudadana de los dominicanos ha sido medida comparativamente en una muestra internacional en 2 ocasiones. La primera en 2009 y la segunda en 2016. El estudio se llama ICCS. Está por ahí, está en la diapositiva. En ambos estudios nosotros quedamos en último lugar. ¿En último lugar en qué universo? En la media nacional. Wow. De formación cívico-ciudadana de nuestros estudiantes de octavo. Decía un gran alcalde que tuvo Bogotá, donde yo viví unos años, que su principal transformación era crear ciudadanía. Pero claro que sí. En la ciudad, y se hizo. Avanzó mucho, no es que sea lo ideal, pero ¿y qué estará cambiando con la reforma educativa que se ha implementado respecto a esta creación de ciudadanía? Bueno, sería muy interesante entender cuál sería el abordaje a partir de ahora. Entiendo que el bloque de formación cívica per se, ya de forma explícita, no es parte del currículo. Es mi percepción ahora mismo, creo que en algún momento lo vi en algún reporte, y que se ha manejado como un eje transversal. Hay que evaluar de pronto si funciona mejor, entonces tener de forma expresa una asignatura de educación cívica
algún módulo que se pueda también extrapolar a nuestros sectores informales y a todas las esferas de la sociedad, porque la verdad es que es una pandemia. Los motores, los automóviles no toman decisiones. Las personas incumpliendo las leyes de tránsito toman decisiones. No quiere decir que alguien no cometa un error un día. Y las voladoras. Pero las imprudencias de tránsito son parte de una perspectiva de mis prerrogativas y mis derechos que no es realista. A mí lo que más me preocupa de eso que tú estás diciendo es que en el tema del tránsito del Distrito Nacional y donde uno se desenvuelve, es que en lugar de tener como una evolución hacia la corrección, es empeorándose. Cada vez estamos empeorándose. Las barbaridades que tú ves que se cometen en el tránsito frente a un policía de tránsito, frente a además, todo eso tiene su raíz en el marco de referencia, en la perspectiva que cada uno tiene de la formación cívico-ciudadana. Y nos parecería también, si estamos mal en el polígono central, si salimos y nos vamos por las villas y si subimos la Máximo Gómez, todavía es mucho peor. Entonces, no vemos como que hay un estándar tiene que haber, y yo he sido parte de esfuerzos muy responsables y muy críticos, consensuados entre agencias para lograr una mejora sustancial en el mediano y largo plazo, porque ahora mismo los problemas que tenemos arrastrados de hace décadas de formación cívico-ciudadana, de infraestructura, no se pueden solucionar en el corto plazo. Son agendas de Estado, claro, son cuestiones una agenda largas. país. Sí han habido mesas y las hay de comunicación para de pronto consensuar ejes de acción integrales que incluyen la condición de la formación humana en el territorio y la parte dura del territorio, la infraestructura del territorio. Definitivamente hay que trabajarlas en paralelo. No deja de ser importante comenzar a pensar en tránsito de masas con una cobertura geográfica más democrática, que permita a todo el mundo accesar a todas las aristas de la ciudad sin necesidad de un vehículo privado, en condiciones dignas para el ser humano. Eso solucionaría muchísimos problemas. Y la rueda está inventada. Nueva York, por ejemplo, que es un referente de un buen sistema de movilidad urbana, tiene tan buen sistema que hay menos de un carro por cada unidad residencial. Si nosotros utilizamos ese estándar, el Distrito Nacional es un territorio para aproximadamente 250.000, 300.000 unidades de vehículos de motor privado. Nosotros tenemos 1.4 millones de vehículos de motor en horario laborable circulando. Dejaríamos los carros en nuestras casas si hubiera un transporte colectivo. La capacidad real... No es por el transporte colectivo. Hay muchas otras cosas. En Londres pusieron un impuesto para entrar al centro de la ciudad. Pero tú necesitas algo, porque eso está tabulado, está estudiado. En una ciudad que crece, tú necesitas satisfacer la demanda de algo que se llama MRT en inglés, o tránsito rápido de masas. Claro, tú debes ser capaz de desplazarte en el casco urbano a 70, 80 kilómetros por hora. Eso no se puede por superficie porque te devalúa la ciudad. Las vías de velocidad por superficie devalúan, les restan valor a la ciudad. Tú necesitas hacerlo bajo tierra. Cuando tú tienes la capacidad de alcanzar geográficamente la ciudad sin necesidad de usar tu carro, el carro cada vez más se va a ir quedando en la marquesina. Y es lo que te decía Julio, no es cuestión de la musiquita de que se acabó el tiempo. Cuando volvamos sobre los carros. Lo único malo que vamos a tener que grabar es un segundo programa, porque ya este es el último segmento, así que volveremos después con Jesús y cómo poder solucionar este caos urbano que vivimos en la ciudad de Santo Domingo. Señores, gracias. Jesús, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, amigos.